Estás escuchando Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa del Club Dados. Hola a todos, bienvenidos a Club Dados. Yo soy Alberto Ayaro y hoy tengo conmigo a Iván Rodax. Buenas. A Julián Asqueda. Hola, buenas. Y a nuestra última incorporación al equipo, Ismael. Hola, muy ¿qué buenas. tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, Ismael, que ya se incorpora definitivamente al equipo habitual del programa. Estrenamos el anterior programa, tu nueva sección, Dados con Historia. Y bueno, yo aprovechando que estás aquí, pues nada, presentarás en condiciones. Sí, vamos, es lo que tú dices, que no siempre voy a poder estar en cuerpo presente, por así decirlo, y tengo que mandar las colaboraciones un poco pues pregrabadas. También porque, bueno, pues es una idea que se me ocurrió y que requería un poco más trabajo de edición, y hacerlo tal y como trabajamos habitualmente pues resultaba complicado. Y nada, bueno, como ya visteis la semana pasada, y pues es una especie de mezcla un poco pues de diferentes recopilación de juegos que tengan que ver un trasfondo pues histórico en diferentes épocas. Primero hice el de los romanos, que al final han sido en dos partes porque es enorme la cantidad de juegos que hay ambientados en esa época. Y en épocas posteriores, pues a lo mejor, bueno, no tiene por qué ser cronológicamente seguir una línea. Y bueno, pues poco a poco, pues hacer piezas así más o menos pequeñas, que sean dinámicas, que sean entretenidas. Y bueno, pues a la gente pues le parece divertido y puede sacar pues algo en claro, porque además muchas veces son juegos bastante antiguos, pues bueno, pues bienvenido sea. Si la sección nos gusta, pues seguir haciéndose. Hombre, está bien rescatar juegos antiguos, sí, ¿no? Sí, porque lo que pasa, y en muchos casos pasa con todos los podcasts, y es cierto, lo normal, lo que todos siempre queremos es la novedad, estar al pie de la noticia, pero sí que es cierto que, bueno, que tampoco, a ver, cuando llamamos juegos antiguos, 5 o 10 años, no es tan antiguo desde una perspectiva de como debería ser en cualquier otra actividad lúdica, pero sí que es cierto que cuando yo me pongo a hacer esta sección y de repente me doy cuenta que el juego ya tiene, pues eso, un lustro o más, y lo mucho que a lo mejor se ha olvidado, y cuando me pongo otra vez a jugarlo o a ver de qué iba, digo, bueno, este juego está realmente muy bien y no se ha dejado de jugar porque sea malo, se ha dejado de jugar simplemente porque está en la avalancha de juegos nuevos, que muchas veces pues eso esa especie de mare magnum de marasmo que hay, lo que hace es tapar unas cosas con otras, y en el fondo los fondos antiguos no son más que los cimientos de los nuevos. Y la afición cada vez atrae a mucha más gente, y es bueno también para toda esa gente que viene de nuevas, pues conocer un poco de el trasfondo y la historia, aunque sea reciente, de los juegos, y de esta forma pues un poco se plantea como un homenaje a todos los juegos con los que aprendimos a jugar y a disfrutar de esta afición. Sí, hombre, es verdad que nos dejamos arrastrar por la novedad. A nosotros nos pasa muchas veces cuando vamos a elegir los juegos de los que hablar, y yo siempre digo, venga, tenemos que rescatar juegos antiguos, pero al final nos ponemos, y lo que más jugamos al final son aquí las novedades, cuando nos ponemos a prepararlo es que te apetece a nosotros mismos, al final nos apetece hablar de las últimas cosas que han salido, y por mucho que tengamos siempre esa idea de rescatar juegos, al final nunca vemos el momento. Sí, pero es cierto que también la gente que escuche nuestro podcast, muchas veces mencionamos un juego que sea la última novedad, ha salido la semana pasada, y alguno de nosotros dirá, pues me recuerda mucho o esto ya lo implementaba en su momento un juego que se llama tal, y para toda una nueva generación de jugadores, pues son cosas que quedan un poco como el recuerdo, como si alguien menciona muchas veces un tal Puerto Rico, o se menciona tantas veces no sé qué, si empezaron con un tal Bonanza, lo que sea, pero realmente ni es fácil de conseguir porque no se reeditan los juegos, porque las propias tiendas tampoco tienen en muchos casos tanto fondo editorial, no pueden dar abasto. Y entonces, bueno, pues nuestra labor también, un poco como divulgadores, de una forma muy modesta, es hacer entender a la gente que, bueno, pues de aquellos polvos vienen estos lodos, más o menos. Bueno, y ahora afortunadamente con los 10º aniversarios se están reeditando muchos juegos, y se están recuperando, y están saliendo al mercado y están agotando, o sea que hay... Hace, no sé, que hará 15 días o lo que sé, que se puso el Endeavor otra vez. Yo es un juego que tengo en la primera edición, que me gusta bastante, pero que jamás pensé que fuera a volverse a reeditar.
Y bueno, pues se reedita, se le da un poco de lavado de cara estético, se revisa alguna regla, lo que sea, y en el fondo, cuando pasen muchos años, sí que ocurrirá eso. O sea, de repente nos daremos cuenta de que no todo es novedad, como ha ocurrido pues con el mundo del cine o la literatura, y que las cosas realmente buenas tienen peso suficiente como para salir de nuevo a flote. Y lo que en su momento pues solamente fue flor de un día, pues en eso quedará y se marchitará y nada más, y no nos olvidaremos de ello. También creo que esta afición tampoco tiene mucho tiempo y también hace falta a lo mejor que pase algo más de tiempo y tengamos más perspectiva, ¿no? Y que ahora estamos en un momento de expansión, de sacar muchos títulos, de buscar mecánicas nuevas, todo buscar a novedad, cosas nuevas. Y eso digo yo, que en un momento se estabilizará y empezaremos a echar también un poco la vista atrás. Por supuesto. Yo afortunadamente tengo los domingos que la gente no suele traer novedades y aprovecho para sacar yo el fondo del armario. Pues nada, de ese fondo de armario tenemos que tirar. Sí, ese Ática. Bueno, el domingo estuve jugando al Tebas, a uno que se llama Maestro Leonardo, que es del 2006. O sea, saqué el fondo de armario. Bien sacado. Muy bien, pues nada, chicos, si queréis, escuchamos Vale. este nuevo episodio dedicado otra vez a los juegos ambientados en Antigua Roma, en segunda parte, y luego lo comentamos. Venga. Adelante. ¿De verdad que os quedaron ganas de seguir escuchando chascarrillos malos aderezados con películas ignotas? ¿O es eso, o que hay que rellenar el programa como sea? De cualquier forma, hoy en Dados con Historia acabaremos el repaso de algunos de los juegos de mesa ambientados en la Antigua Roma. Y tras esto, Finis Coronatopus, Requiescat in Pacem y Aqua Bona Terrae. Y sin más dilación, que empiecen los juegos. Al contrario que en la primera parte, en esta segunda y última hablaré de juegos más asequibles en cuanto a dificultad o duración. Eso no quiere decir que sean peores juegos, vamos, para nada. De hecho, el primero que mencionaré es un juego muy divertido y la mar de sencillo y que contiene uno de los elementos de juego más cookies ever, el Vesubio desmontable. Sí, amigas y amigos, un cráter en el que ir echando a los ciudadanos de la noble Pompeya con la intención de aplacar la ira de Vulcano. Glauco tiene amigos muy poderosos en Pompeya y Roma le debe reconocimiento. Es preciso tomar una decisión. Recuerda que hoy son los Idus de Mayo. Una celebración fastuosa demostrará al emperador y a Roma que nada ha cambiado en Pompeya. A ver, tras un setup un pelín farragoso, colocando así y asá las cartas del juego, comienza la partida que se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera es una colocación de los pompeyanos por el tablero en plan, elija su apartamento en primera línea de volcán y posteriormente la erupción del volcán y el sálvese quien pueda y quítate de en medio Publio Cornelio. Es como si de una película se tratase. La primera parte de La noche que cayó Pompeya, que así se llama el juego, que no lo había dicho, es una mera excusa para introducir lo que todos estamos esperando en la segunda. Explosiones volcánicas, la lava corriendo por el Cardo Máximo y el Decúmano, la peña muriendo abrasada. Si en lugar de cubitos a este juego le pones figuritas con toga y clámide, pudiera ser el euro familiar más temático jamás creado. Eso sí, tiene interacción en perjuicio del oponente, que es una forma fina de decir puteo, con lo que es un juego familiar, pero vamos, para familias bien avenidas. Este juego, diseñado por el mismo autor que Carcassonne, es rápido, divertido y con gran interacción, y para mí, mucho mejor que el mítico juego de las losetas. Ahora me voy a poner serio porque los protagonistas del siguiente juego tuvieron finales aciagos y similares. Ambos fueron estadistas que acabaron siendo traicionados por sus fieles y apuñalados hasta la muerte. Pero antes de tan funesto final, estos dos generales lucharon a brazo partido en una de las guerras civiles más famosas de la historia y que se recrea en este juego de Columbia Games. Julius Caesar. Firme he sido en desterrar a Cimber, y firme soy y seré en mantenerlo así. ¡Oh, César! ¿Pretendes elevar el Olimpo? ¡Gran César! ¿No está Bruto arrodillado en vano? ¡Hablad, manos, por mí! Sí, ese murmullo final es cuando dan matarile a Julio César, todos con los puñales, por si no había quedado claro. Julius Caesar es un wargame ligero pero muy entretenido. Se juega exclusivamente a dos y en apenas 6 páginas de reglamento da una buena idea del conflicto que llevó a Roma a una lucha fratricida. Mediante el uso de un tablero sin hexágonos y el empleo de bloques de madera al estilo Combat and Colors, Julius Caesar es un perfecto ejemplo de wargame de iniciación cuyas partidas suelen ser muy tensas y de duración contenida.
Con Julius Caesar aprenderemos conceptos básicos de un wargame como línea de suministro, niebla de guerra, límites de movimiento, de forma muy sencilla y ágil. El único pero que le pondría al juego es que es de lo más espartano en sus materiales. Salvo los bloques de madera, el resto es más propio de un print and play que de un juego editado de forma profesional, y es que además no es precisamente un juego barato. Llegamos ahora a uno de esos títulos que los más viejos del lugar estarán acostumbrados a ver rondando los mercadillos y los hilos de venta. Pero resulta ser un juego bastante majo y que ha disfrutado de escasa fortuna. Es un poco como le ocurrió al personaje del que toma su nombre, el ambiguo Lucio Cornelio Sila, que fue uno de los últimos defensores de la legalidad constitucional romana y, paradójicamente, uno de los principales responsables de la caída de la República. Si ser rey es lo que pretendes... ¿Rey? ¿Has dicho rey? ¿Rey? ¿Qué me podría dar el título de rey que yo ya no posea? Sila fue parte de aquella histórica editorial francesa de nombre Istaris y que tenía la particularidad de que todos sus títulos tenían una Y en el nombre. Cailus, Miquerinos, Ispaham... Bueno, pues todos estos formaban parte de su catálogo. Ignoro si siguen en activo, pero desde luego no tienen el lustre del que gozaban en la primera década de este siglo. En el caso de Sila nos encontramos con un juego curioso, de mecánicas muy pulidas, con no pocas dosis de interacción, a ver, para ser €1, y un toque cooperativo. Una de esas llamadas joyas entre el fango a las que merece la pena dar una oportunidad. Como detalle suelo mencionar que siempre hubo una cosa que me sacaba algo de quicio de este juego. Y es que había presencia de cristianos. No es que tenga nada contra ellos, pero es que aparecían en un juego que estaba ambientado un siglo antes del nacimiento del cristianismo. Y que, vamos, para ser €1 no había hecho ninguna falta meterse en esos berenjenales. Y bueno, tonterías mías. El penúltimo juego que reseñaré no lleva el nombre de un personaje, sino de un recinto. La arena de Roma, donde los gladiadores luchaban por conservar su vida y obtener la fama ante el fragor de miles de enfervorecidos ciudadanos ávidos de combates a muerte. El Coliseo. Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y nos revela su nombre? Tendrás un nombre. Mi nombre es Gladiador. Colosseum es un juego que aún hoy, más de 10 años tras su lanzamiento, sigue siendo de lo más vistoso. Así que imaginaos hace una década, en el paupérrimo mercado español de entonces, lo que supuso la llegada de este juego que tenía más cartón que la planta de embalaje de Amazon e incluía un muñeco con laureles del César. Es que flipabas mucho. En Colosseum tomamos el papel de empresarios circenses romanos dispuestos a ofrecer el mejor espectáculo a las masas. Para ello deberemos pujar para conseguir los mejores gladiadores, invertir en mejorar las instalaciones, negociar con los otros jugadores y acabar diseñando un fin de fiesta que deje a los senadores, ciudadanos y siervos con la boca abierta. Wolfgang Kramer, autor de joyas como Tikal y mi muy amado El Grande, firmó este juego a la limón con un tal Marcus Lübke, de efímera carrera como diseñador. Concluyo esta segunda y última parte dedicada a los juegos ambientados en la antigua Roma con otro injusto relegado al vagón un poco de cola de los juegos. Se trata de uno de esos títulos que solo van bien a 3 jugadores, como ocurre con el San Marco, con María o con el Churchill. Hablo de El fin del triunvirato. Y con todo lo que hemos penado, ¿dejas que Pompeyo arrebate la victoria a los que más se la merecen? Si apoyo su victoria, pasará a ser mi aliado. Y así podremos formar un triunvirato, lo que implica cambiar el curso de la historia. Te pasas la vida hablando del futuro. El pasado no se altera. El presente solo ofrece dolor y pérdida. Es en los días venideros donde un hombre puede encontrar consuelo. The End of the Triumvirate es un juego añoso, de estos que tienen ya, pues eso, sus 10 añitos o más, y que nunca se editó en castellano. Y es una lástima porque es un juego de control de áreas relativamente sencillo y corto y que puede proporcionarnos no pocas alegrías si nos dignamos a descubrirlo. Estéticamente es más seco que una mojama, pero implementa más o menos bien los tejemanejes que se traían en la época 2 personajes que ya han salido por acá, Julio César y Pompeyo, y un tercero que ha pasado a la historia por cagarla, que fue Craso, el de Craso Error. Así que imaginaos, más o menos. The End of Triumvirates fue diseñado por Johannes Agba y Max Gabriel.
2 chavalines muy jóvenes que desafortunadamente jamás volvieron a publicar ningún otro juego. Una lástima, la verdad. Llego ya al final de este capítulo y sé que me he quedado con numerosos títulos en la toga, pero ciertamente el número de juegos que toma como ambientación el mundo de la antigua Roma es enorme. Es verdad que muchos son juegos que merecerían haber sido seleccionados para este pequeño resumen y, por ejemplo, yo que sé, se me ocurre el Concordia, Gloria Roma, Tribuno, Ave César, el bastante reciente Time of Crisis. Bueno, todos ellos merecerían haber estado en esta recensión, pero es que no había espacio para todos. También hay títulos más o menos populares basados en esta época que son bastante mediocres, como Gloria Mundi, Fortuna o nuestro querido Augustus. 45. ¿Otro que tenemos para el bote? 13 lo tenemos. Ya solo faltan 3. 7-2. ¿Ya solo 2? 44. Hemos tachado el 40. Como alguien cante ahora un bingo, me cago en su padre. 60. 6-0. ¡Bingo! ¿Han cantado bingo? Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta ocasión. Espero que os haya gustado y sabed que el próximo capítulo hablaremos de revoluciones. Bueno, pues fantástica la sección. Gracias. La verdad es que sí, que hay un montón de juegos ambientados en Antigua Roma. Muchísimos, y al final se me quedaba mogollón en el... Ahora mismo ahí fuera estaban jugando al Tribuno con la expansión, que es un juegazo, y que pues es que no me daba tiempo a mencionar todos los que hay, es que hay muy buenos juegos. Y nosotros juegos. con el Temos Crisis, que hemos echado otro refresco, o sea, era casi una tarde sobre la Antigua Roma. Yo estaba mirando y digo, anda, si tengo 2 juegos de emperadores, tengo el Calígula y tengo el Nerón. Yo, la verdad es que es un periodo histórico que a mí me encanta. Yo, la verdad es que cuanto más antiguo, más me atrae. Ciertamente, cuando he estado preparando ya para futuras entregas, sí me he dado cuenta de eso. Es decir, es más fácil hacer juegos sobre edad antigua. Y me planteé por qué, y en muchos casos, los juegos más que nos quedan más cercanos, aparte de que a lo mejor la situación histórica o política pueda ser más difícil de explicar o de adaptar a un juego, en muchos casos es que son hechos que nos quedan muy cercanos y que a lo mejor adaptarlos todavía al hecho de un juego nos puede parecer un poco, como decir yo, falto de sensibilidad. Es decir, no nos importa hacer juegos sobre, pues eso, la antigua Roma, con que había guerras, esclavitud y numerosas, bueno, pues invasiones a gran escala, crucifixiones por toda Siria, o sea, pero en cambio, claro, como ya se ha planteado alguna vez en discusiones, hacer juegos, por ejemplo, hacer un euro sobre cosas tan cercanas como la Segunda Guerra Mundial, no un wargame, puede resultar muy complejo. Hay material muy sensible que solamente el tiempo, como decíamos al principio del programa, nos da la perspectiva suficiente. Según nos acercamos más en el tiempo a al momento en que vivimos, más difícil es hacer un juego de mesa. Hombre, yo creo que cada vez se está rompiendo más ese esquema, es cierto. El This War of Mine es básicamente, aunque no lo diga, trata de Sarajevo. Pero exactamente, es claramente... Es curioso que el juego de ordenador te dice claramente que es en Sarajevo y cuando lo han adaptado al juego de mesa han obviado de en qué ciudad estás. Claro. Bueno, porque también, a lo mejor cuando salió en videojuego, que estaba el cerco de Sarajevo era lo más cercano que teníamos como perspectiva histórica, y ahora a lo mejor nos queda cosas como Alepo o como otros conflictos. Son heridas muy recientes. Exactamente, son heridas muy recientes. Pero es cierto que, fíjate, es un juego que hemos tenido que heredar del videojuego. Es decir, quien se atrevió fue el videojuego, por así decirlo. No es un juego que es un gran juego, pero no es un juego que directamente se haya ideado como juego de mesa. Y vamos, en este aspecto me parece que es completamente, es una situación que a mí me parece muy loable, que se toquen pues aspectos muy sensibles con una perspectiva también de moral que puede resultar muy, muy interesante. Y por ejemplo tenemos A Distant Plain, que es un juego sobre la guerra del Golfo, y como que cuando salió había gente que... La de Irak, perdón, sí. La de Afganistán, perdón. Era Afganistán.
Y como que había gente como que le daba un poco de cosa porque, pues eso, porque es una cosa muy reciente. Sí, pero era que un militar, al parecer, le dio, porque claro, él había estado patrullando y se imaginaba a sus compañeros, pero yo creo que ha sido un hecho muy aislado. Sí, pero siempre ha pasado, de acuerdo con el Labyrinth, que Sí, es efectivamente. un juego también... Es un juego que mucha gente no juega porque, claro, todo sigue. El tema del terrorismo es material sigue. sensible. Pero, por ejemplo, esa misma situación en una película lo admitimos, en un libro, por supuesto, lo admitimos, en ficción, ya no digo ensayo, pero en un juego, al tener la palabra juego no quiere decir divertido. O sea, puede ser digamos, para reírse o lo que sea. Entonces todavía hay una especie como de lacra de no podemos aplicar este tema a un juego. Y que en los juegos realmente te piden que te pongas tú a exactamente, ese cambio de rol también. La empatía, no hay una tercera persona en un juego como ocurre en un narrador, en una novela, o digamos la cuarta pared que te pueda dar una obra de teatro o la pantalla del cine. En un juego eres tú el que personalmente estás moviendo y tomando la iniciativa, con lo cual ahí hay un dilema ético que es importante y que por ahora, pues poco a poco después con el terror se salta el dilema ético. Tú puedes interpretar a Tulu y sacrificar humanos como... Y es la ética... Claro, en el fondo es lo que se hace. Cuando un tema, digamos, es muy sensible o puede ser censurable, pues se tira por la fantasía, como por ejemplo se hizo durante todos los años 50 y 60 en el cine de terror. O sea, el terror a la gran bomba, el terror a lo nuclear, el terror a un conflicto de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues todo eso no se podía ver en pantalla porque asustaría mucho, digamos, al público potencial. Pues se hacían películas de monstruos que en el fondo era una transposición simbólica del miedo que tenía la gente, pues eso, al fin del mundo o a un conflicto a un nuevo conflicto mundial. Pues imagino que con el juego es también lo mismo. Es decir, si tú te puedes enfrentar desde el punto de vista de la fantasía, pero los dilemas son los mismos. O sea, tú puedes hacerlo en la Tierra Media o puedes hacerlo en un universo completamente de fantasía, pero no deja de ser, hay una serie de circunstancias de violencia o de conquista o lo que sea, que a lo mejor tú como jugador te tienes que plantear cómo lo estás llevando a cabo. O como creador de juegos, claro. Sí, bueno, la temática de los juegos de todas formas nos da para hablar. Y la estética, pues tanto de lo mismo. Sí, eso da para otro, efectivamente. Tiene un buen vídeo que recomiendo. Muy bien, bueno, y de los juegos que nos has hablado, pues bueno, la verdad es que están todos chulísimos. Y ahora no sé qué Gallo Pompeya, no sé si este ha sido por recomendación nuestra o ese es un juego que me encanta. Vamos. Yo lo jugué cuando era cantidad difícil, lo jugué aquí en el club, era muy complicado en aquel momento, estaba descatalogado, lo que sea, y me hacía una gracia tremenda. Y en un festival de Córdoba lo aprovecharon para reeditarlo. Y fue cuando aprovecharon para reeditarlo en inglés o en alemán, y después ya ha sido la edición en español, que tiene un nombre muy raro, La noche que cayó Pompeya. Me pareció un poco rara traducción, y es un juego... Es que Downfall, ¿cómo lo traduces? Pues la caída, como sí, pero... Bueno, este es un ejemplo de un juego que estaba muy olvidado y de repente en una reedición pues lo ha puesto de actualidad y todo el mundo lo ha jugado, todo el mundo lo ha disfrutado. ¿Crees que no lo he jugado? No has jugado. Mira que ha pasado. Y no, es un juego muy divertido. Es un juego divertido. No te digo nada porque el resto no los he jugado yo. O sea, que esta vez te voy a perdonar el tema. Julio César, este seguro que vosotros sí queréis. No, sí. Y le tengo muchas ganas. Julio César no es mi palo. Tengo muchas ganas. Yo hace poco jugué con Michael aquí en el club una partida y acabó de la forma más tonta posible, porque yo iba a ser, digamos, aniquilado de alguna forma. Mis ejércitos no podían contrarrestar al suyo en la batalla definitiva. Último turno, era en Sicilia, y me di cuenta de que empecé a mover las tropas y Michael estaba muy seguro de sí mismo, y cuando empezó a mover las tropas para enfrentarse a mí, dije, cuidado, que por ese camino solo pueden ir 2 de tus tropas. Empezó, no me jorobes, no sé qué, pero esta Sicilia, es que está todo sin asfaltar, es que esto es un desastre. Y nada, pues acabó la cosa ahí, obviamente, pues fue como el estrecho de las Termópilas, iban pasando a poco, y yo pim pam, cargándomelos y tal, y me hizo mucha gracia, porque es lo que comento más o menos, es decir, es un juego muy sencillo, pero que te enseña las 4 o 5 cosas clásicas
que uno debe conocer cuando empieza con un wargame. Línea de suministro, cuáles son las capacidades de movimiento, apoyos, retiradas y todo eso, de una forma muy intuitiva y muy sencilla. Y el juego, bueno, pues el juego está muy bien, el juego es carísimo y viene en una caja que parece de pizza, pero bueno. A ver, yo juego más al Hammer of Scott, pero yo sigo recomendando más ese porque el Hammer of Scott, como los bandos escoceses cambian y tal, es un poco más lioso. En el fondo es lo mismo, son hombres con falda luchando. ¿Son romanos con falda o son escoceses con falda? Sí, hombre, todos los juegos de Columbia están muy bien, estos wargames de bloques para empezar. Juegos fantásticos de iniciación, ¿no? Sí, para si consigues uno de segunda mano baratito, sí, estupendo. sin dudarlo. Yo se me acuerdo, me apunto perfectamente. Sila. Pues Sila. Muy curioso, una cosa que me he saltado antes, pero hay más juegos del Imperio Romano que de la República Romana. Sí. Y mira que más o menos duraron lo mismo. Sí, pero bueno, no sé si había alguna razón para pero en películas también. También, es cierto. Es cierto. Y después, bueno, el juego Sila, la pena que da es que está puesta donde Constantino. Sí, es que la persecución de los cristianos. No tiene ningún sentido. Se podía haber hecho poner algún otro ¿emperador? Sí, o otro nombre, lo que sea, pero bueno, nada, es un juego majo. Es un juego que me ha recordado y que recuerdo en la grabación, pues todos esos, aunque no tenga que ver exactamente con lo del tema romano, todos esos juegos que hacía Istaris hace unos años eran top. Y eran todos buenos y algunos, obviamente, obras maestras, como el Kailus. Pero joder. Este fue el penúltimo gran juego. Sic Transit Gloria Mundi, es decir. A mí el Ispahan me hacía mucho gracia. A mí Ispahan me parece un juegazo. No, la verdad es que el arranque de Istari fue tremendo. Tenía el Ispahan, el Kailus, el Metrópolis, el Sila, que es un juego que a pesar de estar tan denostado es un juego muy bueno. El Amitis, que bueno, es quizá el más flojo de los primeros. Y luego ya reeditaron, ¿no? El Amitis no reeditaron uno de Istari hace no mucho. Pues no me he enterado. Y luego ya sacaron el Bombay y ese ya sí que fue un petardazo. No sé qué pasó con esa editorial, si fueron malas decisiones editoriales, comerciales, si tuvieron algún tipo de conflicto entre ellos, pero era con diferencia la editorial francesa más interesante. O sea, no creo que fuera la más grande, pero sí la más interesante, que es a lo mejor Asmodis. Yo cuando empecé top en el mundo de los juegos, los de Istar, y ahora era de los juegos buenos que podías conseguir baratos. Sí. Hace 7-8 años. Sí. Yo de hecho compré... Eso sí que suena a otros tiempos. Sí, no, sí la conseguías por 15, 20 euros. Incluso se ha vendido por 10. Por 10. Y yo me gasté dinero nada más salir porque los Istaris los compraba todos según salían. Porque de momento, hasta ya te digo, el Bombay no me defraudó ninguno. De hecho, era una editorial. Yo creo que es de las primeras editoriales que había un cierto culto por la editorial. Es decir, tú confiabas, era digamos, su criterio era tan bueno que bueno, que tú decías, es un Istari, yo lo compro. De hecho, o sea, como ahora puede ser con diferentes, a lo mejor con autores o con lo que sea, pero con ellos era como una especie de compra segura, un salvoconducto, sí. Bueno, como para ti, Pelgrims. Hasta hace poco tiempo, claro, sí. Igual, hasta el Bombay. Con Istari pasa un poco igual. No digo que esté sacando malos juegos, digo que ha cambiado la línea editorial y, bueno, a mí se me ha dejado un poco más familiar, bueno, lo que desde luego han cambiado. Colosseum. Esto qué pena que no esté Wifi, porque esa es una petición. Lo metí por Wifi. Qué buen juego también. Lo metí por Wifi y es no lo juego. Es un juego que hace mucho que no lo juego, que es cierto que es un juego que sigue siendo bastante resultón y que da muy bien en mesa, es como muy jugoso, muy bonito, muy chulo y tal. Pero sí que es cierto que hacía tiempo que no lo jugaba y lástima que no esté Wifi porque este era un poco homenaje a él. Sé que es un juego que le gusta mucho. Es un juego que para su época era sobreproducido. Sí. Madre mía, cómo ha pasado el tiempo. Ahora ya si no lleva 200 miniaturas, nada. Tremendo. Sí, aunque sea €1, da igual. Y por último, The End of Triumvirate. Ese lo jugó en su día y la única pega es que tenía que ser para 3 jugadores sí o sí. Y además era un juego que decía, esto puedes ir por aquí, pero si te pasas te lo va a hacer el otro por el otro lado, y un juego muy curioso. No hay muchos juegos porque hay muchos juegos que funcionan bien a 3, pero no hay tantos juegos que sean casi exclusivamente para 3. Sí, este es uno de ellos. Y este es uno de ellos. Yo mencionaba también María. Yo le tengo un recuerdo muy bueno a este juego, porque fue de los primeros que me compré.
Y eso de mover las tropas, el tablero... Bueno, yo tuve Descende of Triumvirate. Sí, bueno, el que tenía yo también era el Descende von Triumvirates, creo que era. Sí. Pero le he preferido pronunciar en inglés porque en alemán creo que no controlaba mucho. Y la verdad que me sorprendió mucho. A mí, al principio que estaba descubriendo cosas, tenía cosas muy diferentes, o que fuera 3... como la sinergia de los 3 jugadores, y tenía un track que si te quedabas atrás te puteaban más. También los senadores tenía una cosa ahí, tenía como muchas cosillas, pero era un juego sencillo. Ese, cuando te he escuchado, he dicho, tengo que... Así una cosita. A mí tengo que recomprarlo. Lo que más me ha sorprendido es que, investigando un poco, digo, no conozco los autores, veo que incluso en la BGG, que mencionan hasta cuando has firmado una carta a un naipe por ahí y lo has puesto a la venta, solo tienen este juego. Hay una foto de los chicos, porque son unos chavales muy jóvenes que lo diseñaron, vestidos de romanos, con el juego en la mano, lo podéis ver en la BGG, y yo qué sé, me ha dado un poco de cosa, como decir, ¿cómo es posible que alguien que pusiese tanto interés en editar un juego, en que se lo editasen, luego ninguno de los dos hiciese absolutamente nada? Es como... Es un caso raro en el mundo de los juegos. A lo mejor hicieron 4 o 5 propuestas, se les rechazaron y se echaron novia y ahora tampoco. También es cierto. Es más fácil igual conseguir que te editen. No había autoedición tampoco. Efectivamente, eso iba a decir. El tema de la autoedición. ¿De qué año era este juego? ¿2003 o...? No, creo que era 2006. 2006, sí. Pues nada, chicos, pues estos son los juegos de este episodio, y para el próximo ya nos has anunciado... Pues sí, algo revolucionario. Se tocarán varias revoluciones de todo tipo, y bueno, pues desde la revolución, lo que los estadounidenses llaman la revolución americana, que es su independencia, revolución francesa, revolución rusa, la revolución mexicana, la revolución cubana, pues bueno... Pero vamos a meterlo un poco todo junto y todo revuelto, y bueno, pues que sea así ameno, entretenido, y bueno, que sea exactamente... Iván ya tenía alguna propuesta, creo, para las revoluciones. Liberté. Eso estaba pensando, el mejor juego que puedes meter en ese... No, es que no solamente es que sea mejor juego, es que he estado un poco recopilando pues ayer por la tarde, y es que tampoco hay tantos juegos. Hay muchos juegos, hay una inmensa cantidad de juegos napoleónicos, sobre todo Wargames, pero... sobre la Revolución Francesa, o sea, digamos el periodo que va desde la toma de la Bastilla, las asambleas, el terror y todo eso, no hay. Sí, muy poco. Conocidos hay 2, el Guillotín y el Liberté. Sí, poco. Y el de los pasteles, ¿cómo se llamaba? El que coman pasteles, la falsa frase que se atribuye a María Antonieta. Muy poco, en comparación con, o sea, algún acontecimiento, digamos, de tanta entidad y tan importante. Y de la Revolución Americana igual, hay millones de Wargames y 4 Founding Fathers y... Sí, hay mucho menos, sí, es curioso. Por eso estoy metiendo todas las revoluciones, porque no hay tanto material como pudiera parecer. Fuera de Wargames y... Pues nada, esperamos la próxima entrega. Exactamente. Pues nada, y Iván, ¿dónde has estado estos días? Que nos ha dado mucha envidia. Cuéntanos. Pues me he ido a la zona oriental y he estado en Japón durante 12 días. ¿Y como buen friki? Buen friki, y que iba con mi prima, iba a mirar cosas de diseño y yo hacía... Había un mapa de la BGG donde había tiendas, y cada vez que mi prima iba a mirar cosas de diseño, yo digo, voy a ver si hay alguna tienda cerca, y me acercaba a ver qué tenían. Por lo cual pude estar 2 veces en una tienda de juegos de mesa. Lo primero, me abrumó la cantidad de títulos que había, pero propios. Cosas que no me sonaran. No es que no... Porque al final, aunque no lo juego, no me sé el nombre, de vista de la BGG, más o menos... Sí, te suena. Te suena, no, ves las editoriales y tal. Y había pero millones, pero tenía cosas que era como muy suyo todo. Como de sus series, de sus mangas, es decir, de mucho de su cultura. Y entonces, claro, yo digo, yo me tengo que llevar algo de aquí. Pues, o sea, que yo era... Acierta. Yo, ¿no? Claro, además, claro. Ya vas buscando y casi todo lo que estaba en inglés dices... ya lo conocías. Es decir, lo que tenía doble edición, la mayoría de las cosas sí llegan a Europa. Es decir, yo digo, yo me tengo que llevar algo de aquí, pero algo que no esté allí. Entonces ya, el problema es que en Japón tampoco hablan mucho inglés. Entonces, hasta que encontré un tendero con el que me pude entender...
Pues ya pasó un tiempo. Entonces, ya con el tendero ese me recomendó un par de cosas y vamos a ver qué... La primera cosa que me pillé, que dice Payos, uno de los juegos más vendidos allí, es The King of Frontier. Es un juego completamente japonés. El autor estaba Shun. Y lo curioso es, son como Catlas, los muñequitos del juego. Y lo estuvimos jugando el otro día y es una mezcla del Carcassonne y el Puerto Rico. ¡Hala, tío! Así. No, sí. No, pero sí, son las dos mecánicas, sí. Sí, porque es cada uno el líder hace una acción, el resto lo sigue y la copia con un defecto y después tienes un tablerito donde vas colocando los setas para poder hacer mejor esas acciones. Lo jugamos el otro día, estaba bien, estaba curioso. Estaba entretenido. Se le veía un poco como eran los juegos antes, es decir, no se le veía nada novedoso, es decir, es como coger los primeros juegos del 2005 y el 2005 hubiera sido algo muy novedoso. Ahora mismo, pues, bien. Otra cosa, que estuve en un museo de arte moderno y me encontré con una cosa que se llama Roca Rails, que es de Roca Spiele, y es un juego de colocar los setas en forma isométrica. Yo no pensaba que era un juego, pensaba que era algo de arte, y cuando lo abro veo que tiene reglas y todo. Como juego no vale nada, pero es la cosa más bonita que he visto. Sí, lo ha estado viendo antes y yo también me he quedado alucinado con la colocación en forma isométrica. La verdad es que es alucinante. Después, me dediqué a pillar fricadas. Ahora mismo pillé unas fundas con un gato, pero un gato, no un gato dibujado, una foto de un gato. Que esta se la voy a regalar a Wifi para para algún juego que me dijo. Y la verdad, a ver, las tiendas estaban geniales. Tenía una cadena como que sería Generación X, que se llama Yellow Submarine. Pero el tamaño no eran más pequeñas que los Generación X que ahora mismo hay en Madrid, por ejemplo. Y se veía, yo creo que está el juego está por detrás de otros, que está como en España hace unos años, yo creo. Que ahora mismo, yo creo que nosotros jugamos más que lo que juegan los japoneses. O juegan más a sus cosas, o tienen otro... Yo creo que tienen más con las tecnologías, con los salones recreativos, otro tipo de ocios que no tenemos aquí, y este está como un poco relegado. Yo tengo una pregunta que te la iba a hacer antes, pero ahora que he visto las fundas todavía con más ganas. Allí lo que se venden a cascoporro son los juegos coleccionables, los Yu-Gi-Oh! Y eso. Se vende una auténtica barbaridad. Había una planta debajo que sí, donde fui a buscar las fundas, y había millones de juegos coleccionables que no tengo ni puta idea de que... Aparte de Yu-Gi-Oh!, que eso sí lo identifiqué, pero eso sí que era espectacular, ¿eh? Estantes enteros llenos de cartas, taco, la gente allí comprando... Y después hay otra cosa, porque también hay cartas que se juegan en los recreativos. Que tú vas al recreativo y tienes una carta. Eso no me enteré muy bien cómo iba. Vi a un señor con un taco de cartas en el recreativo y las iba como marcando para después jugar en la máquina. Algo parecido al Virtual no sé qué que tienen las consolas. Sí, las consolas, exacto, algo parecido, pero no me enteré muy bien, que a lo mejor es otra... Yo he llegado a probar el Invisible ese en una consola y era eso... Querías un personaje, acercabas la carta y reconocía el código y te salía ese personaje para jugar con él. Correcto, entonces estaba allí. Una cosa que tenía que preguntar, imagino que has traído juegos más o menos de un formato muy reducido, también porque el viaje imponía, pero ¿los juegos allí tienden a ser más pequeñas que...? Más pequeño, había mucho, casi todo era mini juego de cartas. También eran bastante más caros, porque por ejemplo, los juegos de cartas más tamaño de una baraja, algunos iban a los 15, 18 euros al cambio, y había muchos. Después había cosas muy raras que mandé en el grupo de dados, cosas de caja grande con unos muñecos muy locos, pero es que si yo supiera de que podía jugarlo en inglés, lo hubiera traído, pero es que es muy complicado, claro. y el tío no te entendía y era como... Y arriesgate y acierta a ver cuál es el chulo. Claro, entonces he traído aquí 4 cosas pequeñitas para echarnos una risa. Quizá me atrevo a aventurar, que lo mismo, esto es una suposición tonta, que el mercado de juegos a lo mejor en Japón no esté tan desarrollado como pueda estar en Europa, incluso en España, debido precisamente a muchas veces lo que es el espacio, casas. O sea, es decir, para nosotros es un problema viviendo en casas a lo mejor de 70 metros cuadrados o más. Para un japonés o un tokiota medio, que seguramente su casa es mucho más pequeña, meter cajas de cartón puede resultar complicado a lo mejor, y entonces que sea una afición no para todo el mundo, y también a lo mejor el mundo digamos del videojuego esté aún más extendido
todavía que en Europa. Y que exactamente, que la competencia sea muy, muy fuerte. De todas formas, la mayoría de los juegos japoneses que nos están llegando son también en caja pequeña. Sí. Porque muchas veces se ha dicho, bueno, es que la distancia también a ellos les cuesta traerlos y tal, y por eso tienen sobre todo los pequeños, pero parece ser que no, que efectivamente la tendencia... Yo creo que tampoco es que editen, porque me estoy fijando en las novedades, y es verdad que tenían muchas novedades de este año, pero de los años anteriores no. Como que está habiendo también un boom de edición en su... Por ejemplo, me encontré el Noria y otros 3 o 4 de este Essen, pero estuve mirando un poco de otros años y había lo bueno, es decir, no editados, después en inglés sí tenían en importación, pero editado en su idioma menos. Es verdad, yo estuve en 3 Airbnb y eran casas de 30 metros. 30, 20, bueno, 30, yo creo que menos. Yo creo que menos, 3 por 6 metros. Es que, y creo que la primera tenía aún menos. Yo creo que 30 metros tengo ocupado yo con los juegos. Pues fíjate. Pues puede ser un motivo. Sí. Y aparte de eso, los coleccionables sé que allí son... Sí. Sí, es verdad, la parte que visité de coleccionables era muy loca. No, porque no solo era Magic como aquí. Había 30.000 cosas y mucha cantidad. Bueno, aquí no veas lo que hay también. Sí, a ver, yo he estado en Metrópolis. Vale. Muy bien, bueno, y aprovechando que Iván pasaba por Tokio, nosotros hemos puesto a pensar un poco en juegos japoneses, autores japoneses, a ver qué había llegado por aquí. Y bueno, y Jesús, que no viene a grabar, pero el hombre sí que está implicado, nos ha hecho aquí como un pequeño resumen de autores japoneses que han editado sus juegos y que nos han llegado, ¿no? Entonces, pues si os parece, podemos irlo siguiendo y a ver, y os vamos comentando. Por supuesto, el primero que aparece, Seiji Kanai. Sí, el más famoso, el que conocemos todos, ¿no? Pero es que ibas por ahí y miraba una caja, Seiji Kanai. Miraba otra caja, Debe ser como Inicia cuando le... Es profeta, pero muchísimo. Debe ser como Inicia cuando le pilló el truco. A lo mejor es un colectivo, a lo mejor no es una persona. Claro. Puede ser, bueno, Seiji Kanai, los de ET, los de Legacy, Chronicle, juegos, la gran mayoría juegos de bazas, que cuando juegas tu baza, esa carta tiene un texto y hace un efecto, ¿no? La marca de este autor. Y bueno, de hecho este hombre empezó ganando un concurso de microjuegos, con un juego que se llamaba R, que luego fue evolucionando hasta el Break Rats, que es el que hemos conocido aquí. Sí. Y ese fue sus inicios, y luego los de Ether, y hasta el Chronicle, que yo creo que es el que más éxito ha tenido, y aquí lo hemos jugado hasta la extenuación, ¿no? Pero bueno, no solo está Seiji Kanai, hay más autores, y la verdad es que cuando te pones a mirar hay más cosillas de lo que uno hubiera pensado en un momento. Hay un tal Hisashi Hayashi, que así en principio no nos suena a nadie, pero si hablamos de Sail to India o de Yokohama, igual eso ya sí nos suena. Sail to India sí lo tengo yo y lo he jugado, es un juego que está muy bien, y también es un juego pequeño. Sí. Es un juego más o menos una caja como el que has traído, el de Kino Frontier. Y, un poco más baja. Y es un juego muy majo que no tiene ambientación... oriental sí, pero no de... Cuando leía en los foros los mejores juegos japoneses, la BGG y tal, porque yo estaba leyendo ahí intentando averiguar cosas, lo ponían como el Sail to India como un ejemplo. No, es un juego que está muy bien. Reglas sencillas, bastante intuitivo. Y a mí es un juego que me gusta. Es de estos juegos que algunas veces cuando me pongo a mirar a ver qué tengo que vender y tal, y cuando llego a la esa, no, esto es el Tu India, se queda. Porque además es caja pequeña. Así que como es caja pequeña te vas a quedar. Formato pequeñito de AEG. El formato pequeño tienes más posibilidades de salvarse. Formato pequeño de AEG que es muy chulo. Y este tiene edición en castellano también, Sail to India. Creo que sí. La mía no es en castellano, pero sí, no me acuerdo de la editorial, pero sí. ¿Rumbo a la India puede ser o algo así? Sí, puede ser. O multilenguaje, con español. Bueno, pero por lo menos está en castellano, está accesible. Y Yokohama, que es, bueno, pues un poco el ejemplo contrario de todo lo que estamos hablando, ¿no? Euro de caja grande, euro además durete, que se ha editado aquí en España, que no en español. Y bueno, un juego bastante majete. Sí, del Essen pasado, ¿no? Del Essen pasado. De este no, del anterior. Sí. Otro que tengo que jugar, porque solo he jugado una vez. Pues no sé si te merece la pena. El juego no está mal. Sus collection, bueno, un euro muy típico. Sí, ya te digo que una vez sí lo he jugado, pero no más. Uno más, la verdad. Bueno, Atsuo Yoshizawa. Tampoco nos suena así, pero si decimos Barbarossa o Alamein, ya sí. Señoritas con poquita ropa, ambientado de eso había muchísimo, en todos de eso lados. Muchísimo, ¿no? En miniaturas, en funda para cartas, en... Un David, pues eso, señoritas con poquita ropa, en este caso, en una ambientación... Así como de anime y tal, bélico. Sí. Yo creo que es un juego más veces
mirado que jugado, o sea, seguramente. No, después dice que no para el juego. No. Un poco largo. Pero desde luego, curioso, sí es. O sea, sí. Es lo que decíamos antes. Y mencionábamos al principio del programa. Es decir, estamos hablando de adolescentes prácticamente con una estética pues anime, con muy poca ropa, bueno, pues muy cosificadas, muy sexista, todo eso. Y encima en un ambiente bélico, nazis, todo eso. Es que tiene todas las papeletas para que te empapelen con esto. O sea, yo no sé, no es que sea muy moralista, pero yo sería cauto con esto para llevarlo a cualquier sitio, la verdad, sinceramente. Tener confianza con la gente a la que se lo vas a sacar. Es que parece Portero de Noche la película. No, yo por ejemplo no me compraría nunca ese juego. Después sacaron una edición con nazis y tanques normales, fotos nazis y tanques normales, sí, de la segunda, no de la, decir, fotos de la Segunda Guerra Mundial, y ahí me lo pensé, pero sí, es un tema que todavía me parece que desvirtuarlo hasta ese punto, pues a lo mejor pueda resultar un poco, por lo menos ambiguo moralmente. Bueno, y la atención le han llamado, así es que por ahí el objetivo está cumplido. Ese es lo... Akihisi Okui. Bueno, y perdón por mi pronunciación en japonés, igual nos puede aparecer alguien echándonos un poco la bronca para pronunciación. Bueno, pues se hace lo que se puede. One Night Werewolf y One Night Ultimate Werewolf. Yo este tipo de juegos no los trato. O sea, yo ya sabéis que tampoco soy muy... Yo creo que tampoco. Pero bueno, son juegos que han tenido mucho éxito. Sí, no, One Night es un juego que ha tenido la virtud de convertir algo tan lento y con eliminación de jugadores como un hombre lobo en una cosa que se juega en 15 minutos. O sea, y además es divertido. Además es divertido. Que el otro no. No, el lobo para normal, nada. eso es una puta mierda. Estoy de acuerdo. Bakafire, Tragedy Looper. Un juego marciano donde los haya, que cuesta hasta explicar de qué va. Yo le di una primera partida que era sufres, porque es un juego tan raro. Y encima el máster no lo tenía todavía controlado, estaba aprendiendo a jugarla. Y es que es importantísimo que el máster lo tenga perfectamente dominado. Efectivamente, esa es la gran barrera que tiene, que el máster se tiene que mirar sí o sí y información cómo se juega, porque si no estropea la partida. O sea, tiene que saber que el juego funciona así y además se tiene que mirar una guía de, pues el máster tiene que hacer esto, esto y esto. Porque si no, la partida, yo estaba en aquella partida que comentas tú y fue un puñetero desastre. Luego jugué otra ya con el máster sabiéndose la lección y la cosa cambiaba bastante. Mira, es un juego que me gustaría volver a jugar en un grupo que ya lo tiene un poco dominado. Lochi se lo estudió muy bien y no, la pena que no pude jugarlo con él, pero lo tenía ahí en mente siempre. Eso que, claro, viaja en el tiempo, que puedes volver a intentarlo y tal, eso me parece top. No, la idea es buenísima, desde luego. Y estéticamente también estaba... No, y tenía un componente de deducción bastante acusado. ¿Y lo sacaron en español? Sí, lo han sacado en español de Beer. Que se han jugado ahí le ha bastante. cambiado la estética, pero que no sé qué tal estará porque no he visto la edición de Beer. Y no sé cómo les habrá ido, porque es un juego bastante marciano. Sí, y no es para todo el mundo, definitivamente. Ahí creo que se lo han jugado. Kuro, que ha sacado The Ravens of Tree Saharisi y Rent a Hero. Vale, el de los Raven, el de los cuervos, lo tengo yo y es un juego para 2 jugadores muy curioso. Es un cooperativo asimétrico totalmente, donde uno va jugando cartas y el otro tiene que decirle si lo está jugando bien o mal, una especie de mastermind. Muy curioso y muy raro. Es una de las cosas más marcianas que tengo. Jun Sasaki, Deep Sea Adventure, Kobayakawa. Bueno, Deep Sea Adventure es un juego que aquí en el club ha tenido un éxito arrollador. De hecho, casi todas las copias eran en alemán. Alguien lo pilló y lo trajo por aquí y lo fuimos todos detrás a comprarlo. Un juego muy divertido, que eres unos buzos pobres que tienen que compartir el bombona de oxígeno. Y es un puzzle que en toda regla súper divertido. Es un juego que ha triunfado porque tiene ese componente de si yo no gano os vais a enterar. Es de los que yo digo no testes ni de Spain. Yo me voy a ganar, pero no está probado en España. Me voy a chupar toda la bombona y aquí no llega nadie arriba. Sí, efectivamente. Yo es un juego que he sacado mucho de esto de que de repente vas a casa de alguien, te cabe otro juego que te cabe en el bolsillo. Que me parece que tiene una estética espectacular, me encanta, es muy minimalista, pero me gusta muchísimo. Hombre, todos los de Oil Games. Sí, y el único error que no tiene la pequeña mella para poder sacar en la caja dentro de la caja, no sé cómo explicarlo. Sí, que cuesta, sí. Cuesta un poco. Pero el juego es súper divertido y es pues un competitivo cooperativo en 5 minutos
Y es muy divertido jugar con gente que no ha jugado nunca la primera ronda. Es divertidísimo. Van a cogerlo todo. Exactamente, porque, ay, pero ¿puedo ir bajando? Sí, tal. Y entonces te das cuenta y tú te das la vuelta, pero ya te das la vuelta, qué cobarde. Y yo, ya, sí, la. Y que no llego. ¿Pero qué me pasa? ¿Que me voy a morir? No, vamos a morir todos. Y está... Menos yo que estoy en el submarino. Pero que yo que estoy en el submarino y hace un buen rato ya tomándote. Pero es muy divertido. Y además funciona muy bien hasta 6 jugadores. Hasta 6 jugadores, perfectamente. Claro. Juego fantástico para sacarlo. A mí algunas 6 se me ha hecho larga. A ver, es que es lo que es. Bueno. Masato Uesugi, Welcome to the Dungeon. Pero que en Japón tiene otro nombre. ¿Ah, sí? El Welcome to the Dungeon es el Dungeon no sé qué 8. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es que cuando vi, y tiene una estética completamente diferente. Vi la caja y lo puse y pone bienvenido a la mazmorra. Yo, ¿en serio? ¿No tiene otra estética en plan pixel, en plan videojuego? Yo, pues el Dungeon de no sé quién, número 8. Sí, pero... Bueno, y muchos más juegos que nos han venido de Japón. Pues Parei, tanto Cuore, Onitama, Iki, que estuvimos hablando también de aquí de él. Hanami Koji, que es el último juego de que hablamos en Don't Juegan Si No Quieren, un juego, una joyita para 2 jugadores, muy poquitas cartas, muy chulo. Bueno, pues un montón de juegos, pero bueno, yo creo que podemos dejar por aquí. Pues nada, vamos a empezar a comentar juegos. ¿Vale? Venga, vamos a empezar, Iván. Tu Time of Crisis. Sí, te hago la fichita que acabamos de tener una partida fabulosa. Time of Crisis. Este es un juego diseñado por Bray Farrell y Brad Johnson. Diseño gráfico a cargo de Roger B. McCall. Publicado por GMT Games en el 2007. Un juego de 150 a 210 minutos para 2 a 4 jugadores. Bueno, para empezar es un GMT, pero es un deck building. Es un juego de control de áreas, no de mayorías, porque solo la controla uno. Simplemente está representando la última época del Imperio Romano, donde cada facción pues estaba intentando luchar por su trocito de Roma, y eso provocaba que la estabilidad en el imperio era muy reducida y había muchas invasiones bárbaras. Pero bueno, lo abstrae bastante a un periodo momento en que cada jugador pues empieza como un gobernador de una provincia que está como en rebelión y va intentando conquistar mediante la vía legal del Senado o mediante el Senado controlar otras provincias, y además los ejércitos se enfrentan entre ellos. Después el efecto de los ejércitos suele tener efectos negativos sobre las provincias que controla cada jugador. No me quiero explayar mucho, aparte llevamos un buen rato. Lo primero quiero decir que es un juego muy accesible, se explica bastante bien. Es verdad que no es fácil de explicar, pero una vez has explicado 2 o 3 veces, se hace muy rápido. Yo las 2 primeras explicaciones que di no fueron muy buenas, y hoy lo he explicado yo creo que en 15-20 minutos, de forma muy fácil, y que es un deck building, pero con la curiosidad de que tú eliges de las disponibles cuál va a ser tu mano, y cuando ya descartas todas, es cuando vuelves de nuevo a tenerlas todas disponibles. La verdad que me ha gustado mucho, y la primera, hay algunas partidas que quedaron un poco raras al principio, pero yo creo porque hay que hacer un cambio de chip en algunos aspectos, pero después el juego ha ido más rodado. Yo tengo una pregunta, ¿el manual es típico de GMT que parece el BOE? Está bien, ese está bastante bien, solo que hay un par de apartados que no están en el flujo de explicarlo. Que dice, no tienes que estar aquí, y está en otro lado y en un cuadrado, que ni siquiera está en las reglas. Tú dices que los cuadrados normalmente son ayudas o cosas extras, y a veces si ves que no va con el rollo lo saltas. Pues no, ahí hay un cuadrado que es el support en Italia. ¿Cómo va? Que hasta que lo encontré me cago en su puta madre. Vale. Bueno, lo primero, el título está puesto, pero muy bien puesto, porque la sensación que tengo precisamente esa, es una crisis continua, o sea, que no hace más que... Tú tienes claro lo que tienes que hacer para ganar la partida y quieres hacerlo, y escoges tu mano precisamente para hacer esas acciones, pero cuando te vuelve a llegar a ti, resulta que tienes tantos fuegos que apagar
que no puedes hacer nada de lo que querías hacer. O sea, tienes que dedicarte a ir apagando los fuegos que te han hecho por el camino. Y después con lo que te sobre... Y con lo que te sobre, a ver si puedes hacer algo, ¿no? Es esa sensación de que es que siempre estoy apagando fuego, que siempre estoy aquí con problemas que me están creando el resto de jugadores, o los bárbaros que vienen, o un montón de historias que te pueden ir apareciendo. Y no puedes avanzar y hacer lo que tú quieres para ganar la partida. O sea que, vamos, el título está puesto fenomenal. Y luego, la primera partida es raruna. Es rara. La primera que juegas hasta que te enteras un poco entre esto de las cartas, lo que hace cada carta. La forma de hacer el deck bidding es rara, porque eso de elegir las cartas es un deck bidding. Claro, eliges las buenas y después dices, haces un turno bueno, a lo mejor no el mejor turno para esas cartas, pero después coges las que te quedan y dices... ¿Y esta mierda que me he dejado aquí? Claro, y como las cartas están divididas en Senado, Populacho y Militar. Y entonces, claro, es que a veces dices, no, ahora voy a hacer esto y esto. Pero dices, joder, es que a lo mejor me tengo que dejar una militar por si me atacan los bárbaros y se me quedan ahí y me están jodiendo la vida. Sí, una militar ya vimos que te tenías que dejar siempre. Sí, pero bueno, al final a lo mejor te tienes que dejar 2 de Populacho porque se te han revuelto tu gente y te están jodiendo. Si te dejas una de cada, porque no sabes por dónde te las van a dar, no haces nada. No haces nada. Sí. Y luego es un juego muy divertido, sobre todo. Sí. Fíjate que es GMT, pero es un juego súper entretenido. Es dinámico, es rápido. Efectivamente, y con reglas muy sencillas para ser GMT. O sea que bueno, la verdad es que lo de muy chulo. 210 minutos yo creo que es menos. Yo creo que sí, que lo hemos jugado en menos. Yo creo, bueno, ponle media hora de explicación y después entre 2 horas, 2 horas y media. Yo creo que sabiendo jugar en 2 horas... Y la primera partida vas muy trabado. Muy trabado porque no te enteras muy bien, te tienen que volver a explicar, vas preguntando y tal, pero cuando sabes jugar, esto tiene que ir muy rápido. No, ¿tú jugaste una? Sí. La primera que eché, que tenía las reglas ahí un poco cogidas. Sí, la verdad es que sí, me sentó un poco así la cosa, pero bueno. Es que el problema de la primera partida suele ser que te comes una regla que de verdad fastidia un poco la experiencia. Sí. Pero bueno, sí, la verdad es que está muy bien. Es diferente. Mezcla un par de cosillas, tampoco es que innove excesivamente. No, innovar casi no innova, pero... Por ejemplo, la mecánica esta que decir de escoger las cartas ya estaba en el Rococó. Tampoco hace falta irse muy lejos. Yo es que no he jugado al Rococó. No, yo tampoco. Pues mira. Muy bien, pues nada, esto era... Time of Crisis. Time of Crisis. Bueno, que tiene un 2 de 10 en GMT. Que es, De dificultad. Vamos. Tirado. Los GMTs más bajos son los de Alicia. No, pero mira, como decía, igual que el Julio César, este también tiene pequeñas cosas de Wargame, de que es un impacto, de mover líderes, tiene esos pequeños detalles que te sirven de paso previo a meterte en Yo solo te veía sacar 6 y volver a tirar y volver a tirar. Sí, eso está. Y Víctor estaba que se subía por las paredes, el pobre, diciendo, pero bueno... No, pero perdona, Víctor ha sacado 3 6 seguidos. Ya, pero yo he visto como la has quitado de Hispania y has hecho raca, venga, fuera. Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente. Ismael, venga, tú mismo. El Dinosaur Island. Bueno, pues... que no lo he jugado. Bueno, es un... A ver, pues sí, ciertamente es un juego que salió por Kickstarter el año pasado y han empezado a llegar, pues eso, en el último mes. Yo me cogí la edición de lujo, casi se me hace una luxación en la muñeca al cogerlo porque pesa una barbaridad. Es un juego que muchas veces nos quejamos de que algunos juegos tienen mucho aire dentro, lo que sea. En este juego, una vez que metes todo el material dentro, realmente es complicado volver a meterlo y poder cerrarlo medianamente bien. O sea, viene súper apretado todo. Y pesa una burrada porque aparte de venir con mucho cartón y los tableros que son de doble cartón para poner los cubitos, está fenomenal. Aparte viene con las monedas que venían de metal, no sé, deben estar hechas de plomo. O sea, la semana pasada estuve jugando al Charterstone, que también tiene monedas, y bueno, pues tiene un peso normal. O sea, estas monedas pesan un mogollón. Vienen algunos materiales que no sirven, vamos, que lo podéis tirar directamente, porque viene una especie de tazos que pueden ser divertidos, que yo se los pasaré a mi hijo dentro de poco para que juegue con ellos, porque no tienen ningún interés. El indicativo de primer jugador es de este tipo de pulseras
que una vez que te golpean el brazo se quedan como apretadas, no sé cómo explicarlo lo mejor, pero bueno, lo que te suelen dar, no son magnéticas, tienen una especie como de resorte, entonces en las carreras populares y eso. Después, es cierto que cuando salió este juego la estética a la gente le resultó demasiado agresiva. Una vez puesto en mesa, a mí me parece fenomenal, me gusta mucho, porque lo que hace es copiar exactamente cómo era la estética de los primeros años 90, colores pastel, colores fluorescentes. Creo que consigue muy bien esos verdes, como tú dices, esos magentas, esos fucsias. Estéticamente está muy conseguido el hecho de hacer un parque jurásico sin pagar la licencia de parque jurásico, que es al fin y al cabo lo que es el juego. El juego en sí es eso, es hacer gestionar un parque de atracciones en el que tienes una serie de atracciones normales y corrientes, venta de helados, de hamburguesas, montañas rusas y todo eso, y después, obviamente, el plato fuerte es tener una serie de dinosaurios que pueden ser herbívoros, pequeños carnívoros o grandes carnívoros, meterlos en jaulas y poder exhibirlos. El juego no es nada el otro jueves en cuanto a originalidad. Presentación, un 9, o sea, visualmente es muy epatante. Luego es un juego de colocación de trabajadores que es bastante sencillo de explicar porque además cada fase solo te tienes que fijar, digamos, en una serie de tableros, de partes, no tienes que dispersarte mucho, es bastante ágil en ese aspecto. Hay una parte que a mí me parece que tienen que mejorar, no sé si con la expansión que tienen previsto hacer lo harán, que es a la hora de construir, digamos, tu parque, porque esa parte es completamente un solitario, todo el mundo se gestiona lo propio, pago esto, no sé cuántos, y se hace así porque si fuera yendo jugador por jugador sería un soberano aburrimiento, y bueno, pues el juego está bien, el juego es, vamos a decir, bien. Es un juego que está bien hecho, que es divertido, que es entretenido, que se lo pasa uno bien, que como tiene tanto crome, hasta incluso está bien tematizado, que tiene elementos así de, bueno, pues no entran todo el mundo, se escapan algunos dinosaurios, te pueden comer a tus clientes, tus meeples y tal. Eso es vital. Eso es gracioso, eso está bien, es divertido, tiene ahí un elemento de azar, el juego importante, tienes que ir sacando de una bolsa los visitantes, algunos de ellos son, digamos, gente que se cuela, lo llaman hooligans y tal, aquí lo llamaríamos españoles, y bueno, el juego está bien. A lo que vamos, pagar lo que se está pidiendo por este juego, no. Yo te digo que no. Yo lo tengo y me lo he pensado vender, no porque no me haya gustado, sino decir, pues es que me va a hacer la pena. O sea, no es el juego que va... Si lo has pensado, véndelo. Eso yo... Sí. Yo seguramente a lo mejor le eché un par más de partidas y tal, y que lo juegue con mi mujer o lo que sea, que a lo mejor le puedo hacer gracia, y ella será la que, si a ella le gusta, se quedará, en el sentido de que, bueno, pues me parece que es un juego que puede salir en casa bien. Si a ella le parece que ni fu ni fa, pues irá al hilo de venta. Lo que pasa es que hay que hacerlo cuanto antes posible para aprovechar el tirón. No, porque además yo siempre vendo por debajo, muy por debajo. Pues porque me lo quiero quitar. No hay nada que me resulte más aburrido que tener que estar ahí renovando un anuncio a todos los meses. No. Si me lo puedo quitar en 3 días, mejor. Sí, yo una vez que decido venderlo, hago sí, yo lo quiero vender. Por la edición de Kickstarter se está pagando una pasta interesante por ahí. Sí. Sí, no, el juego ha tenido un éxito tremendo aquí en el club. Madre mía, pero partidas, yo no había visto tantas partidas en una semana. Bueno, yo llego a jugar This War of Mine, que sé que lo voy a comentar, con un dinosaurio a un lado y al otro, o sea, rodeado de... Este juego aquí, desde luego, ha tenido una aceptación tremenda. Seguro abrimos esa puerta y hay No, te lo digo, están jugando. Ah, vale. Sí. No, es un juego, es un juego resultón, es un juego que a todo el mundo... Volvíamos a lo de antes. Quien más, quien menos en esta afición, que ya tiene sus 30 años, más o menos, 30 y 40, frisando, tiene muy claro, vio de pequeño Parque Jurásico, lo tiene un poco en su acervo, exactamente. Pues a todo el mundo le va a hacer gracia. O sea, es más fácil entrar por esto que a lo mejor pues un juego, pues lo que mencionábamos antes de la Revolución Francesa, lo que sea. El juego de producción está muy bien. El juego es sencillo de explicar y el juego es divertido. A mí me parece que es un juego que han acertado de pleno la gente de Pandasaurus. Yo, estas producciones con a mí un Eurogame, la verdad es que no me casa. Yo lo siento mucho. Igual, ahora han sacado Gentes en Kickstarter, un juego fantástico. Yo, de hecho, lo metí en mi top 5 del año pasado. Y lo han sacado en Kickstarter con una edición
deluxe que yo, de verdad, que paso. O sea, cuando llega a las tiendas, si venga la versión retail con lo justo, esa es la que me voy a comprar. Que deluxe es la pasta, ¿no? Claro, no, la pasta, y luego yo que sé, a mí me da igual que un token sea de madera o sea de plástico, por lo menos en este tipo de juegos. A lo mejor no metemos en un juego de minis y sí que quieres que la cosa sea más espectacular o lo que sea, pero está sobreproducir cualquier juego y ya pasamos de que un juego que ya de por sí te vas a los 40, 50 pavos, cualquier Eurogame, cualquier producción normal, y ya meten cosas que realmente no aportan nada, para irte a los 80 pavos fácil ya, casi por cualquier juego. A mí me sobran. Mientras saque la versión normal y la deluxe y tú elijas, todo está bien. Sí, pero ahí están jugando con que, bueno, que tú tienes la versión cutre, pudiendo tener esta tan bien editada, no sé qué, y eso a mucha gente no le gusta. A mí, la verdad, me da lo mismo. Bueno, pero eso es como cuando salían los libros en versión en cartoné o con una edición de bolsillo. Yo siempre he pensado que realmente el que lee el libro es el que lee la edición de bolsillo y seguramente el que juega realmente el juego pues no le importa tanto que tenga purpurina el Mipel y que sea de ébano. Pues, y si cuando se le haya leído el libro 4 veces y lo tenga destrozado de llevarlo en el metro tal, se comprará una para casa. Yo realmente me compré la edición de lujo no por error, pero un poco porque bueno, salió una oportunidad de hacer un pedido conjunto con otras personas y se decidió, o sea, ellos pretendían comprarla de lujo y bueno, pues así se ahorraba bastante en gastos de envío. Entonces, bueno, me salía casi igual pedirlo yo sin meterme en un grupo y pedir la edición normal que pedir la de lujo. Dije, bueno, pues al final creo que era la diferencia que hice los cálculos en su momento el año pasado, pero a lo mejor eran 10 euros y dije, bueno, pues por 10 euros pues me saco las monedacas y los dinosaurios que molan mucho porque todos tienen forma distinta, que la edición de retail es solamente un diseño. Pues bueno, pues está bien. Ahora mismo no lo haría. Con las monedas de cartón tiraría de sobra. Hay cosas que son hasta molestas, que de esas monedas tan pesadas. Sí. Es una cosa hasta molesta. Pesadas. A mí me encanta el tacto metálico. Sí, pero escucha una cosa. Que tanto que se dijo del Terraforming Mars, que si los cubitos se desconchaban, pues las monedas de la versión deluxe de en cuanto se golpean unos contra otros, salta el esmalte que da gusto verlo. O sea, yo ahí lo dejo. Pero vamos, que no dura una partida el esmalte en las monedas, ¿eh? Se rayan enseguida, pero muchísimo además. Julio, tú también has jugado, ¿eh? Sí, le jugué una partida y estoy de acuerdo, un euro bastante correcto, divertido. Lo que sí que vi es que tenía un montón de cartas para el inicio de la partida, que se sacan solo 2, sí, tenía bastante variedad. Sí, hay rejugabilidad. También hay muchas cartas y hay también texto en inglés, ¿eh? No es un juego que sea independiente del idioma, que lo podían haber hecho, ¿eh? Que sí, casi se podía haber hecho independiente de idioma con un 4 iconos, que tampoco era tan complicado, porque muchas cartas se repiten. Ya, lo que pasa es que luego dices, ya estamos, los iconos hay que andar mirándolos, no sé qué. Pones el icono y después pones el texto. Sí, las dos cosas. Sí, bueno. Sí, fíjate que es raro, porque ahora la tendencia es, si puedes, lo haces independiente y de hecho que lo vendes a más gente. O sea, ahí se da cuenta siempre. Una cosa me parece vital de que los dinosaurios se puedan escapar, porque si no estás haciendo un juego como si tuvieras eso de oso. No, entonces sería otra vez el agrícola. Aquí tengo ovejas, cerditos, y todo eso por lo menos. Que se escapen y que coman a los... Eso sí me parece mejor y que eso es muy, muy divertido. Primero se comen a los clientes que han pagado. O sea, me parece muy justo. El tema de los hooligans me parece de lo más divertido, porque los sacas de la bolsa y son los primeros en la cola de las atracciones para verlo. Sin haber pagado no te dan puntos. Son los últimos en ser comidos. O sea, es increíble. Son como los porque tienen más. Si entras sin pagar... Te obliga a comprar guardias de seguridad que los cogen de las orejas y los meten en la bolsa. Sí, de verdad. Si tienen calcetines blancos no pasan. Bueno, pues nada, Dinosaur Era. No hemos hecho la ficha. Es un juego diseñado por Jonathan Gilmour y Brian Lewis. El arte a cargo de Quan Chai Morilla, Peter Buchen y Anthony Buchen. Y publicado por Parnasaurus Games. De 90 a 120 minutos, un peso de 3. Este era el Dinosaur Island. Y vamos ya por el último, que nos hemos extendido un montón con la primera parte, que va a ser el This War of Mine. This War of Mine, un juego diseñado por Michael Orak y Jakob Wisniewski. El arte a cargo de Pavel Niciolek y Michael Orak. Pues ahora lo pone más difícil. Y publicado por Awaken Realms en un Kickstarter que acaba de llegar a los backers. Bueno, ¿qué es This War of Mine? Bueno, este es un juego, bueno, ya conocéis un poco todo de qué va la historia. Esto era un juego de ordenador ya ambientado en Sarajevo, en el cual tienes que sobrevivir en una ciudad sitiada. Esto lo han llevado al tablero
aquí lo de Sarajevo lo han obviado, pero estamos en la misma situación. Tenemos un grupo de 3 supervivientes que acabamos de llegar a un edificio en ruinas y tenemos que apañárnoslas para sobrevivir en ese edificio durante una serie de días, que es una serie de turnos. Entonces el juego se divide, cada día, digamos, es una ronda y cada momento del día hay una serie de cosas que tienes que hacer. Por el día te dicen que no puedes salir a la calle porque, lógicamente, es una ciudad que está en pleno conflicto con francotiradores y es una locura salir porque te vas a llevar como mínimo un tiro. Entonces el día lo tienes que dedicar a ir adecentando este edificio. Al principio las primeras rondas están como un poco dirigidas porque tienes que ir quitando escombros, tienes que ir intentando abrir puertas que están cerradas para empezar a hacerte sitio. Según va avanzando la partida en esta fase, tienes que ir construyéndote cosas que te ayuden a llevar una vida un poco más digna, pues desde una depuradora de agua a un taller para hacer munición, este tipo de historias, ¿no? Y esto pues durante la fase del día. Y al final de la fase del día lo que tienes que hacer es comer y beber. Y si no comes o no bebes, pues tus supervivientes van a empezar a debilitarse. Hay diferentes apartados en los que se pueden ir debilitando, pues desde el hambre, las heridas, la enfermedad, el cansancio o el estado de ánimo. Y según se van deteriorando en estos aspectos, pues para empezar van pudiendo hacer menos acciones. Es decir, si tienes ciertas heridas, pues ya no puedes, a lo mejor, ni levantarte de la cama y ni siquiera puedes hacer ninguna acción y eres más un lastre para el resto del equipo que otra cosa. Y si llegas a cierto nivel, al nivel 4, pues directamente ese personaje sale de la partida con unas consecuencias. Y esto es la fase de día. Y la fase de noche, pues lo que tienes que salir es a la ciudad, pues a buscarte la vida, a buscar todo lo que necesitas, pues desde agua, comida, o las medicinas para el que está enfermo, o el tabaco para el que es fumador. Entonces tienes que dividir el grupo entre los que tienen que salir fuera a buscarse la vida, pero claro, también tienes que dejar a quien en el refugio, porque igual que tú te vas a buscar la vida, hay otra gente que también está buscando, y si dejas el refugio vacío, pues algo malo te va a pasar, seguro. Y esta es la parte más divertida del juego, porque es un poco este tipo de juegos de elige tu propia aventura. Hay un libro con un montón de textos, cada cosa que vas a hacer fuera te va a mandar a una parte del libro y algo va a pasar. Entonces, ahí se va leyendo el texto, te va a poner en una situación y ahí tú tienes que decidir, ¿no? A veces es bastante obvio, es decir, pues, por ejemplo, si te pone en situación en la que hay un niño en un trozo de pan y te da la opción de robárselo, pues tú ya sabes lo que puede pasar, ¿no? Pues si le quitas el pan, pues vas a llevarte algo de comida para refugio. Pero, hombre, tu moral igual se va deteriorando. Igual luego eso tiene consecuencias, ¿no? Pero otras veces te pegan unos giros que no es lo que tú esperabas, ¿no? A lo mejor ese niño estaba tan indefenso y de repente resulta que estaba acompañado y lo que era fácil, pues se te complica. Y bueno, esta es la parte pues, más chula del juego, ¿no? Que tiene esa parte narrativa muy interesante. Y bueno, y ya está. Termina la noche, los que han seguido fuera pues tendrán sus aventuras. Los personajes que se han quedado dentro van a recibir alguna visita. Que esto está muy bien hecho, porque al principio del juego el mazo de visitas o el mazo de la gente que te puedes encontrar fuera tiene unas cartas y según va avanzando el juego vas metiendo cartas cada vez más complicadas. Entonces, más te vale irte reforzando porque cada vez las visitas van a ser peores. Y ya está, esto sería el día entero. Tienes que intentar ir sobreviviendo diferentes días hasta terminar el juego, al menos con alguno de los 3 miembros de tu equipo inicial que haya sobrevivido en unas condiciones medianamente dignas. Esto es un poco la mecánica, la forma del juego. Y luego las sensaciones del juego, pues a mí la verdad es que es un juego que me ha encantado. Desde la temática, que aquí estamos con lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que bueno, que es una temática un poco más fresca. Es diferente a lo que hemos estado, a lo que normalmente estamos acostumbrados. Este juego lo pueden haber hecho de zombies, ya sobrevivir una apocalipsis zombie perfectamente. Pero la temática y lo bien metida que está le da un cambio totalmente distinto. Quiero decir que las situaciones en las que te pone, no es lo mismo enfrentarte a una horda zombie que estas situaciones morales muchas veces en las que te pone de tener que decidir si... Bueno, si fuera un asedio zombie sería lo mismo, porque estarías compitiendo con otros humanos dentro. Se podía haber hecho perfectamente en un asedio zombie, en un apocalipsis zombie, el juego este. Sí, pero este le da un toque ahí realista que no tendría una... Esa es la diferencia, esa es la diferencia.
Y por ahí, y luego es un juego que te aprieta muchísimo. O sea, es un sufrir continuo. Pero también los que se buscan un poco, porque si es fácil no son divertidos. Claro, hombre, yo he echado este juego 2 partidas, en ninguna de las 2 he llegado al final, más o menos me he quedado al final de la segunda fase, que es un poquito pues, como una tercera parte del juego, más o menos, y es eso, es una sensación de agobio continuo, de que me recupero un poco y parece recuperar la moral, y ahora tengo problemas porque tengo una herida o porque me he puesto enfermo, o siempre tienes algún problema, siempre tienes alguna cosa que tienes que solucionar. Además, un par de turnos malos y la bola de nieve aumenta y de estar más o menos decentemente pasas a adiós, desastre total. Uh-huh. Yo las 2 partidas fueron muy diferentes. La primera fue un sufrimiento continuo desde el principio, que no hacían más que morirse personajes, y es que cada vez que se muere un personaje tiene consecuencias. Por un lado, tienes que ir a un texto que te va a perjudicar de alguna manera, y por otro lado, claro, el resto de supervivientes van a perder mucha moral, con lo cual ahí ya por ese lado vas súper pillado. Y la segunda partida fue todo al contrario, o sea, ahí fuimos con los 4 personajes toda la partida, y en el mismo turno se murieron los 4. Se murieron o abandonaron. O sea, fue de repente una cascada, uno, otro, fuera. Se acabó, totalmente diferentes. Y bueno, Julio, tú también has jugado a este. Sí, jugué la partida esta última que has dicho y bueno, sí, la verdad es que me dejó sorprendido. No esperaba nada del juego. Había oído que la gracia que tenía un poco eran las decisiones morales y tal, pero no, es un juego bastante divertido. Según cómo te lo tomes, pues te irá mejor o peor en ese sentido. Y tiene cosas bastante originales. El hecho de que, por ejemplo, los supervivientes no sean de ningún jugador, sino que es el grupo entero el que toma decisiones sobre todos. Y eso, por ejemplo, pues no he visto nunca, creo. Que básicamente es de un jugador que puede jugar con un equipo de personas. Sí, efectivamente. Y la gente dice, es que es un solitario fantástico y el resto no. Es verdad, es un solitario fantástico, pero cuando se juega con más gente se disfruta mucho. Porque se discute y se... Claro, o sea, y además como vas siempre tan apurado y nada está tan claro, o sea, estás deseando a ver qué solución te da el otro, y es un juego en el que se conversa mucho y todas las decisiones se toman compartidas, y además es una parte del juego que se disfruta mucho. Mira, la tenía fuera del radar y con lo que me cuentas, a lo mejor vuelve a... Yo le daría una oportunidad. Yo lo que sí me fijé es que era un poco farragoso todo el... Había un mogollón de cartas por todos lados, un poco ahí... El despliegue encima de la mesa es poco llamativo. Sí, además todos tienen un tono muy oscuro, entonces no parecía muy así fácil de... Según lo montas, es todo cartas. Es todo cartas porque el edificio, por ejemplo, el edificio en el que estás, que ocupa pues más de la mitad de tablero, todos los espacios están tapados con una carta. Que te dice, pues una tienes unos escombros, en otra tienes otra puerta, en fin. Todo está tapado con una carta. Y luego tienes un montón de mazos rodeando todo el tablero. Entonces, en ese sentido es poco llamativo. O sea, estéticamente, verdad que la portada es muy bonita y poco más, porque todo lo demás son cartas con textos. O sea, que no tiene mucha más ilustración ni mucha más cosa. ¿En castellano no está este juego? Sí. Está. Además, hasta el Kickstarter salió en Este es imprescindible en castellano. Sí, tiene muchísimo texto. Yo no me quiero imaginar esto en inglés. O sea, porque además tiene que ser el libro en el que tienes que ir a leer todas las aventuras. Es todo muy... un inglés que debe ser muy complicado. ¿Está bien traducido? Yo no he encontrado nada que me haya llamado la atención. ¿Te fijabas hasta qué punto tiene un ascendente? Yo no lo he jugado, pero otro día un amigo me comenta por WhatsApp y dice, oye Ismael, dice, ¿tú has jugado hasta a la versión en tablero que han salido de This War of Mine? Y digo, no, pero bueno, le comenté un poco lo que había oído por aquí, tener los cuentos. Pues es un chico que, bueno, que sí, de vez en cuando alguna vez puede haber jugado alguna partida y tal, pero claro, mucha gente llegará a este juego porque hay una versión de videojuego. Esto es una puerta que abre muchas posibilidades. Yo no he jugado, no sé si alguno de vosotros ha jugado al videojuego. No, la versión de móvil la tuve instalada, pero tampoco le doy mucho. Yo la verdad es que cuando terminé la partida al día siguiente digo, voy a ver cómo es el juego de ordenador, y me bajé un vídeo de YouTube y estuve viendo una partida y digo, pues bien. Y el juego está muy bien hecho. Una cosa que es que las instrucciones es un librito muy finito, te cuenta el setup, ponte el setup. Colocas el setup, te presenta un poco 4 cosas y te dice ponte a jugar. Entonces tú te coges el libro y te va guiando durante toda la ronda, durante todo un día, todos los pasos que hay que seguir en el día.
Y ese día realmente es un poco dirigido, porque realmente tú estás, lo que os decía, tú empiezas allí en el refugio y dices, es que no puedo hacer mucho más, o sea, tengo que quitar estas rocas de aquí para irme haciendo espacio, o sea que te da lo justo para pasar el primer día, y ese día vas un poco dirigido, el primer turno. Y te va explicando paso a paso, pum, y cuando terminas ese día te dice, ahora vuelve otra vez al principio. Puedes a coger el libro y vas siguiendo otra vez todos los pasos. Pum, pum. O sea, no es un libro que no necesita instrucciones. Luego sí, cada pasito te manda un número de libro por si necesitas alguna aclaración, te lo explico más detenidamente. Pero necesita muy poca aclaración, o sea, directamente siguiendo lo que te va diciendo, ya te pones a jugar y te pones a disfrutarlo del primer momento. Hay una cosa curiosa que el jugador inicial, entre comillas, es el que toma una decisión en caso de que no se llegue a un acuerdo. Pues el token del jugador inicial es el propio libro que va pasando. Que va pasando de uno a otro. Sí, pues se supone, lo que él te propone es que va teniendo el libro, va dirigiendo por la fase, ese es el que, digamos que desempata en caso de que haya... Su voto vale doble, por así decirlo. Es el alcalde. Sí. Pero nosotros ninguna de las veces jugado con eso, se llega a un acuerdo... Es más, hay gente como yo que prefiere que si lee otro, pues tampoco pasa nada, sobre todo si está en inglés. Bueno, pues como en la vida real, una situación así, hay gente que se deja llevar, gente que es más líder, todo vas aprendiendo de las cosas, de tus errores anteriores y por lo tanto vas a aprender. Saber un juego como este, todas instrucciones, tampoco tendría mucho sentido porque sería como quitarle parte de la gracia que tiene el juego, que es ir descubriendo a qué te vas a enfrentar un poco. Sí, pero en este caso... Ir en la oscuridad con una linterna. Es un poco sota caballo de rey, el manual es... bueno, ahora las 3 acciones, ahora come y bebe, ahora no sé qué. ¿Hay azar? Entonces... Hay mucho azar. ¿Pero de tirar un dado? Sí. Sí. De si tienes moral tanto, más uno, si tanto, tanto. Casi todo al final se decide con tiradas de dados. Ah, vale. Es decir, tú vas tomando decisiones a lo largo de una historia y al final vas a tirar un dado. Vale, eso es lo que tenía. De hecho, lo que pasa es que sí, hay cierto azar, pero vamos, tus decisiones van a marcar muchísimo. Sí. Eso es. Sí, iba a comentarte, por ejemplo, que hay una cosa que es la exploración. Cuando sales a buscar cosas por las noches, pues según dónde vayas, pues te dan un mazo de cartas. Entonces, normalmente hay situaciones de si te gastas tantas cartas, evitas esa tirada de dados. Entonces, haces menos, pero lo haces seguro. Eso ya depende cómo esté tu grupo. Quiero decir, porque cada vez que haces cualquier cosa, muchas veces te piden que hagas una tirada de ruido. Entonces, si tu grupo está bien físicamente y vas armado, pues yo voy haciendo ruido. Y si me encuentro con alguien, pues mira, pues igual mejor, ¿no? Y si vas un poco justo de en cuanto a heridas o vas desarmado o lo que sea, dices, mira, aunque hagamos menos, pero aquí no nos tenemos que cruzar con nadie. Y sobre todo al final, que ya han entrado las cartas... Sí. Sobre todo al final, que entran las cartas de tíos chungos y dices, si me encuentro con esto, me van a poner, pero de flores. Sí. Y lo mismo, pues es que depende... en qué situación estés te vas a exponer a unas cosas o a otras, ¿no? Depende de la situación que te ponga. Yo que sé, vas andando por la calle y ves un grupo de matones con una pinta que dices, bueno, ¿qué hago? Pues si voy bien de todo, pues mira, casi que paso. Y paso de largo o me escondo y tal. Pero, joder, si ya estamos terminando la fase de exploración y no hemos cogido las medicinas que necesitamos, ni la comida que necesitamos, vamos a acercarnos. A ver qué pasa. La desesperación. A ver qué pasa. Y seguramente te peguen una paliza. Y te vayas calentito o te maten. Pero a lo mejor resulta que les da por negociar contigo que necesitas no sé qué y sacas algo. Seguramente no, pero oye, easy. Entonces te va poniendo ese tipo de situaciones. Que ya digo que más o menos según te va orientando, sabes por dónde puede tirar y qué puedes sacar de beneficio o qué puedes perder. Pero a veces te pega un giro y dices, hostia. ¿Es largo el juego? Es muy largo, ¿Y cómo lo puedes guardar? ¿Puedes guardar o algo? Y la partida yo creo que fácil se te vaya a 5 horas, 4 o 5 horas. Entonces te pone 2 momentos en los cuales tienes que cumplir un objetivo secundario. Y es cuando te propone que lo guardes. Realmente el juego lo puedes guardar en cualquier momento. O sea, anotas un poco las cosas que tienes y 4 cositas más. Y lo puedes guardar y seguir otro día. Lo descartas en un lado y otro. Eso es. Yo en casa lo acabo de dejar montado en la mesa. Y ya está. Y así te acuerdas de que lo tienes y hay que echarle otra. Y aquí en el grupo, nada, pues se guardaría y ya está. Tiene más historia. Así que nada, yo es un juego que a mí me ama. Además es que te atrapa. Yo
La primera partida que echamos en casa, yo la eché con mi mujer, para que os hagáis una idea, llegó un momento en el que dijimos, los niños tenían que haber cenado. Y tenían que estar duchados hace ya un rato. O sea, fue tal que así. Pero aquí Julio llegó un viernes, dijo, no me siento, que me tengo que ir a un concierto. Y no fuiste al concierto. No. O sea, que bueno, que es un juego que te atrapa mucho en la historia y siempre da un día más. Es de estos juegos que te atrapan muchísimo. O sea, que para mí, una muy buena sorpresa este This War of Mine. Y bueno, pues nada más, yo creo que podemos dejar aquí, que llevamos un buen rato. Vamos con los comentarios de los oyentes. En iVoox nos han dejado algunos comentarios. Raiden, por ejemplo, nos ha dicho: soy nuevo en esto de los juegos y solo quería agradeceros lo bien que lo hacéis. Enhorabuena. Nada, Raiden, muchas gracias. Tú déjate guiar, que nosotros te iremos contando. Adriata nos dice: gran programa, como siempre. Pues muchas gracias, Adriata. Vida Infinita nos dice: grandísimo programa con la cúspide de lo que nos espera este año. República de Roma es de esos juegos que quería probar y más tras la recomendación. Al igual que la noche que cayó Pompeya. Da gusto como me amenizáis las mañanas en los largos atascos de Madrid. Bravo, pues lo que decíamos, que muchas veces no se escucha pues eso, en los atascos. Pablo Pazo nos dice: muy buen episodio, genial variedad de juegos de los que hablan en el programa. Me encanta que nos descubran posibles tesoros como The Kingsway. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Muchas veces hablamos de los juegos más conocidos, que está todo el mundo espera que comentemos, pero de vez en cuando buscar estas cositas. Nos dejamos las joyas que tenemos en el armario. Pintachan nos dice: por si el Javi ignora bastante con el Black Angel, además lo ilustra y Anotud, que se está saliendo. Pues sí, efectivamente, el juego tiene muy buena pinta. Yo creo que va a ser un poco el reencuentro de los jugones con Per Games. Así es que esperemos que esté a la altura del hype que nos están creando. Álvaro Solano le preguntaba a Wizi a ver algún sitio en Bilbao en el que se pudiera jugar. Y bueno, ya contestó Wizi por escrito. Allí está la asociación Abaco. Y bueno, además tenéis la dirección por si os queréis acercar y su página web. Y nada más, bueno, Black Meeple también nos dejó un comentario sobre la sección sobre tu sección, Ismael. Sí, bueno, yo no lo sabía, pero él es filólogo, estudió filología clásica y comentaba algo acerca de la pronunciación. Vamos, tenía toda la razón del mundo de la pronunciación de una locución latina muy, muy popular, una palabra cagliae que decía yo, que son las calzas, que tampoco son cagliae, son caligae. Pero bueno, nada, pues bien por ese apunto, porque se escuchó atentamente el podcast y eso es para mí la mayor recompensa que puedo tener, que alguien lo escuche y que incluso tenga el ánimo de contestar e interactuar con nosotros. Yo con eso ya estoy más que pagado. Fallos cometeré. Bueno, en este último he metido la gamba en una cosa que me comentó Jesús cuando vio la grabación, que no sé si digo, en vez de decir Command Commander o Colors Commander, yo que sé, digo una chorrada grandísima, que después ya cuando estaba montándolo lo vi y dije, pero tengo que volver a grabarlo y ya lo tenía que mandar. Bueno, pues lo notaréis y es pero vamos, sabéis a cuál me refiero. Fallos cometemos muchísimos y la verdad es que, bueno, pues a mí lo que más me gusta es que me digan: oye, has fallado esto, porque eso quiere decir que lo has escuchado. Así que es lo que mejor me pueden decir. Cualquier feedback que recibamos, por supuesto, es súper bienvenido. Tanto estos comentarios tan agradables como todo me parece una mierda. Sí, porque los comentarios buenos pues son muy agradables, pero los comentarios malos son los que te espolean para mejorar, o sea, eso es así. Y muchas veces tienen, la gran mayoría de las veces tienen mucha razón, eso es así. Y que peor feedback, lo peor que te puede pasar exactamente. es que parezca que estás hablando a la nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que cualquier cosita nos lo dejáis, nos podéis dejar los comentarios en iVoox, en Días de Juego, donde sea que os descarguéis el podcast, nos lo podéis dejar en nuestra página web, dados-clubjuegosdemesa.com, nos podéis buscar en Twitter como @jugandocondados, en Facebook, que ya tenemos Facebook, Jugando con Dados, nos podéis buscar. En YouTube nos podéis descargar Dados. ¿Tenemos Facebook? Eso sí. No, joder. No. Yo tampoco lo sabía. Ahora lo cuento. En YouTube, como Dados Juegos, podéis descargar el programa. Nos podéis mandar un correo a jugandocondados@gmail.com y, por supuesto, podéis venir aquí a jugar con nosotros, a tomarnos una cervecita, a hablar de juegos
Que se han apuntado 4 o 5 personas a través del podcast y está... Sí. Hombre, hacer el podcast, ¿por qué hacemos un podcast? Yo muchas veces me lo pregunto, ¿no crees? Y la verdad es que últimamente, pues hombre, esto anima a seguir, pues porque una de las funciones de este podcast precisamente es dar a conocer el club. Sí, y la asociación cultural, y como asociación cultural la divulgación yo creo que es una parte de uno de los objetivos. Y bueno, pues estamos teniendo pues bastante llegada de gente y muchos de ellos pues asociados a que nos han conocido a través del podcast. Así es que nada, esto desde luego es nuestra misión número 1 y encantados con esto. Y nada más, chicos, nos despedimos. Adiós. Adiós.